Un saludo franciscano de paz y bien para todos y cada uno de ustedes, queridos hermanos, amigos, seguidores, compañeros de camino y personas todas que nos han visitado y que están viendo estos diálogos despiertos. Hoy, en este día, nos encontramos con un invitado muy especial, Fray Carlos Andrés. Yo pensaría que es uno de esos invitados que emociona el corazón y la vida, no solamente por verlo, por sentir su voz, por estar al lado de él, sino también por todo lo que representa en su trayecto académico, pastoral, en su recorrido como líder también de una institución a la que ha servido durante tantos años y de manera especial en su versión hoy como filósofo, como teólogo, como doctor en religión de teología comparada o teología en las religiones. También es un hombre que a nosotros nos ha ayudado mucho a entender muchas realidades de nuestra vida personal y me atrevería a decir también que es un gran amigo. Hoy está con nosotros Fray Héctor Eduardo Lugo García, fraile y sacerdote franciscano de la provincia franciscana de la Santa Fe de la Orden de los Hermanos Menores, teólogo de la Universidad del Instituto Católico de París y doctor también de la Universidad de la Sorbona en París. Él está con nosotros para compartir algunas ideas que ya les vamos a contar de qué se trata, pero no antes sin dejar de saludar a Ana María Gardiazabal. Ustedes saben que estos diálogos despiertos siempre tienen la presencia femenina y por eso hoy nos da mucha alegría, Ana María, de que estés con nosotros. Y bueno, pues mi amigo de camino, Fray Carlos Andrés, con quien iniciamos esta aventura de aprender a dialogar y aprender a escuchar a otros. Fray Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días y bueno, que sea una oportunidad también este momento para compartir en torno pues a la misma vida, ¿no? Y cómo desde el ámbito, ¿por qué no decirlo?, académico también, como hoy pues tenemos aquí a nuestro hermano Fray Héctor y pues creo que es una oportunidad también de profundizar en tantos temas que también digamos que muy actuales también, ¿por qué no decirlo?, temas muy actuales que digamos que tienen toda una sistematización teórica, pero que generan un impacto en la propia vida de lo que, pues, digamos que hoy en día tanto buscamos también. Entonces, creo que es esto lo que me cabe por decir en este momento y la verdad es un gusto, ¿verdad?, tener aquí, pues, como la presencia de ustedes dos también. Claro que sí. Bueno, décimo primer diálogo, Carlos. Décimo primer diálogo despierto. Esto ya va avanzando de una manera imparable. Hoy con Fray Héctor Eduardo Lugo. Ana María, ¿cómo estás? Muy bien, Fray, muchas gracias por esta invitación y por la verdad el placer que me da estar compartiendo con ustedes este momento y enriqueciéndome espiritualmente. Bueno, muy bien. Ahora sí, entonces, Fray Héctor, qué alegría tenerte aquí con nosotros y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Temí quedarme dormido porque como los diálogos se llaman diálogos despiertos, dije que no me va a quedar dormido porque ahí sí que es cierto que sería el colmo. No solamente no poder seducir, sino quedarme dormido. Entonces no hubiéramos podido hacer esta entrevista. Me encanta verlos a todos. Carlos, a Andrés, Jonatán y Ana María. No sé si te puedo decir Ana María o Claro que doctora Ana sí, María, no sé, no para nada. y mucho gusto y con mucha alegría y expectativa a ver cómo nos va a resultar esta entrevista seductora. Wow, pues sí, así es, así es. Hemos querido llamarle a este pequeño diálogo la fuerza de la seducción en los liderazgos actuales, la fuerza de la seducción. Y hablar de seducción hoy, Carlos, sí que debe ser un imperativo. Pareciese que el mundo se acostumbró a imponer, pero poco a seducir. No sé si tú quieras comenzar para preguntar a nuestro hermano Héctor Eduardo, ¿qué es eso de la seducción? ¿O qué quisieras comenzar tú? Comienza tú porque yo voy con toda hoy. No, 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 yo creo que es muy claro lo que has mencionado, Jonathan, y sí, yo creo que empecemos por esa parte, ¿no? Bueno, incluso pues, yo creo que sería clave, ¿no? Tener en cuenta, sí, por qué es necesario, y lo has dicho muy bien, por qué es necesario incluso comenzar esta seducción, o si realmente hay alguna referencia
teórica que nos pueda ayudar a entender este tema de la seducción. Más bien diría yo por ahí podríamos iniciar este tema, ¿no? Si de pronto hay algún horizonte pues de comprensión en la actualidad para comprender, insisto, el tema de la seducción. Pues ahí lo dejo como abierto este momento. Muy bien, pues Padre Héctor, hay varios textos, autores, hay varias referencias teóricas sobre el tema de la seducción. ¿Cómo podríamos arrancar este diálogo y bajo qué autores o escuelas podemos hablar hoy de la seducción? Bueno, yo les agradezco mucho la propuesta porque hace ya un tiempo, no sé, yo creo que algunos añitos, he venido trabajando en mis charlas o incluso en mis clases de teología, algunos temas que son importantes dentro de la visión de una nueva teología y sobre todo de una nueva antropología, que llamémosla una nueva antropología católica, porque no todas las antropologías son católicas. Pero para el tema fundamental de hoy quisiera como iniciar diciéndoles que a mi modo de ver tendríamos que enmarcar este tema con esta palabra exacta de la seducción, enmarcarlo en un contexto de la formación de la belleza, del sentido de la belleza, del sentido de la estética, del sentido de las emociones y por lo tanto de la felicidad. Porque todo esto que vamos a hablar en esta hora se enmarca, creo yo, vamos a ver ustedes qué opinan, en estos, digamos, en estos criterios, porque todos estamos de una u otra forma enmarcados con la temática de la belleza, no solamente la belleza física o corporal, sino todo el tema de la belleza, la teología de la belleza, la filosofía de la belleza y por lo tanto toda una antropología que no es belleza física, no se agota allí. Y como les decía, el tema de la estética, el tema de la estética es algo muy importante, no por volver sobre cosas lindas o bellas, por estar muy bien físicamente, flaco y no tan gordo, muy bien maquillado y bien peinado y todo, sino una estética que es un tema fundamentalmente ético. Yo siempre lo he entendido así, lo estético no es solamente por mostrarse. Entonces, les digo, me parece que hay que rescatar, a mi modo de ver, una visión positiva de la belleza de la vida, que ha sido más o menos rechazado por las religiones, rescatar una visión positiva de la belleza de la vida, como les digo, que se expresa no solamente en el cuerpo, sino en muchas formas de nuestra propia existencia. Entonces, como procurando desarrollar como la temática, pero esperando también sus preguntas, veo que necesitamos indiscutiblemente construir, óigame bien la palabra, una cultura de la belleza. Ya es la quinta vez que hablo de la palabra belleza. Construir una cultura de la belleza, construir una nueva cultura de la estética y por lo tanto una nueva cultura de las emociones. Dentro de esto, entonces ya caemos en el tema de la seducción, del gustar, del encantar, del emocionar. Todo eso es como un mismo concepto, gustar, emocionar, encantar, seducir en una palabra. Entonces, se trata, vería yo como interesante una aproximación de si podríamos hablar de la cultura de la seducción. Este tema es muy interesante a mi modo de ver porque, a ver, ¿qué está pasando en la sociedad actual? Ustedes me suspenden cuando quieran, me dicen que no sé cómo sea la cosa, ustedes me preguntarán o dirán, en eso no estamos de acuerdo, corte absolutamente porque eso no es católico, o yo qué sé. Bueno, de todas maneras, estamos, creo yo, ante la obsesión por la imagen, otro concepto que quiero colocar aquí, que estoy poniendo como punticos, la obsesión por la imagen, la obsesión por la fascinación, de una u otra forma todos, y ahora más tarde yo quisiera no olvidar ese tema de la imagen y la fascinación
por el éxito, por ejemplo. Pero no solamente es de los artistas, de los grandes cantantes, de los grandes estrellas del cine, digamos, de los que se muestran en la televisión. Es un tema de fascinación y de imagen a todo nivel. Vean, estamos en la economía, hay un tema que es importantísimo, habría que dedicarle ahí algo sobre el tema de la fascinación, de la seducción de la economía para que la gente consuma cada vez más a partir de cómo seducir. Está la economía, está la política y los políticos. La forma como los políticos están gobernando hoy a partir de la seducción, cómo seducen a los seguidores o a los fans, y como se quiera llamar en política, cómo los seducen. Está el tema de la política, está el tema, por supuesto, de la cultura, está el tema de la industria de la seducción. Hay toda una industria de la seducción, así como hablamos de la industria de las reinas de belleza o de la industria de los perfumes o de la industria de la moda. Entonces vean cómo este tema se va expandiendo incluso en la religión, en las religiones, cómo las religiones también buscan seducir, fascinar y por lo tanto encantar. ¿Para qué? Para atraer a algunas personas. Entonces, fíjense que estos fenómenos no son nuevos para ustedes, ni para mí, ni para quienes nos estén escuchando, porque son fenómenos en donde aparece el culto a la propia imagen. Todos queremos que nuestra imagen no se deteriore, todos, absolutamente todos, y como fenómeno social. Y atravesamos, por supuesto, un momento en donde hay nuevas maneras de ser, nuevas lógicas, diría yo, a la lógica como del pensamiento, a la lógica de la prudencia en el pensar, viene la lógica, una lógica que nosotros no entendemos, que es una lógica de la velocidad, ¿verdad? A la lógica de las cosas que así son, así han sido siempre, viene hoy una lógica de decir, ¿y por qué? ¿Cuál siempre? Ningún siempre. Eso no es así. Entonces, a la lógica de la vida como una experiencia, estamos viviendo la lógica, si ustedes quieren llamarlo así, de la vida como un espectáculo. Y ahí centro entonces otra vez mi tema. La vida no la estamos teniendo como una experiencia, sino como un espectáculo. Yo, cuando estaba preparando todo esto que ustedes me dijeron hace unas semanas, ya varias, yo decía, indiscutiblemente, esto es verídico, se constata en los contactos que uno tiene, sobre todo con las nuevas generaciones de universitarios y de jóvenes y niños de colegios. Me muestro, luego existo. Eso que decía Descartes, pienso, luego que existo, eso pasó, ya eso no tiene sentido. Hoy es, me muestro, luego existo. Si no me muestro, no existo. Y entonces comienzan a aparecer ya todas estas incursiones en las cuales estamos viviendo. Los niños, los adolescentes, los jóvenes se muestran, aparecen desnudos o semidesnudos, o porque hay que mostrarse, y el que no se muestra pues simplemente no existe. El que no habla en medios, en estos medios de comunicación, en las redes sociales, bueno, todo eso pues lógicamente no existe. Perdónenme que esté como haciendo un marco general en el sentido de ver en qué mundo estamos, ¿verdad? Y vean otro detalle que me parece que puede ser útil, y es que todos queremos ser felices, por supuesto, todos queremos ser exitosos. No creo que haya una persona, a no ser que esté psíquicamente enferma, que no quiera ser bella desde todo punto de vista. Nos preparamos, nos peinamos bien, nos presentamos, queremos ser bellos. Y está lógicamente todo este problema en el mundo de la cultura del cuerpo, que está invadiendo impresionantemente las sociedades, especialmente las sociedades más desarrolladas. Entonces, todo esto, vean, entiéndanme que he querido como hacer este marco, porque sin duda alguna es como si hubiéramos recibido un mandato. Hay que ser bellos, hay que gustar, hay que saber emocionar, pero esto no es nuevo, porque dentro de toda la lógica de
del mundo, de la humanidad, pues tenemos que ver, a ver, comencemos por un detalle. Jesucristo encanta, Jesucristo enamora, Jesucristo seduce. ¿Por qué? Yo me he preguntado, incluso en mis clases de teología les decía a mis estudiantes que ¿por qué a los discípulos se les metió como en las entrañas Jesús? Se enamoraron de él, los sedujo a partir no de cosas simplemente efímeras, sino que los sedujo por una nueva propuesta de vida, salir de todas esas cosas antiguas, tradiciones, etcétera, que los estaban ahogando del judaísmo y de otros grupos alrededor en el Mediterráneo, y Jesús les dice, la novedad, ¿cuál es? La novedad es seductora, la novedad, ¿a quién no le gusta? A los que están, lógicamente, encerrados en sus propios mundos, en su propio mundo, y no quieren saber nada de lo que podría ser algo que les presente nuevo. Eso es lo que es la tarea de Jesús. Por eso llama buena nueva, evangelio. Entonces, todo eso seduce. Vean cómo, y termino como esta primera parte, porque estoy hablando más que un perdido cuando aparece, es que indiscutiblemente es un marco muy grande en el que estamos metidos, porque recuerden la obra de Gilles Lipovetsky, aquel sociólogo, él es francés, pero de familia polaca. En su último libro, seguramente conocerán ustedes muchos de sus libros, yo lo he seguido mucho, lo traté cuando estaba yo en París en la Sorbona, y él estaba pues comenzando toda su gran obra, y cuando escribía, me acuerdo ahora uno de los libros que más me impactó, que se llamó El imperio de lo efímero, ¿no? Y ahora hace poco, un año, sí, como un año menos, escribió este libro que se llama Gustar y Emocionar, o Gustar y Seducir, que tiene, esto es una cantidad de cosas extraordinarias. Entonces, no sé si este primer marco sirva de algo para como para reaccionar o para conversar, yo qué sé. Si no sirve, pues acabemos con esto, con este programa. No, Héctor, pues yo creo que al escuchar esta, como esta propuesta, este marco, y conociendo un poco como las maneras como te hemos escuchado en el ámbito de homilías o alguna charla, al escucharte siento como una propuesta donde nos está invitando a rechazar, a satanizar, sino que por el contrario veo una propuesta de saber con qué contamos en la actualidad para poder llegar. Y veo que este camino es bastante interesante. Cuando citas allí de un Jesús que cautiva, que enamora, dice uno, oiga, es que es cierto, o sea, nadie se va a ponerse una cruz al hombro por alguien que no voy a llegar a experimentarlo dentro de mí. O sea, si yo voy a dar mi vida, va a ser por alguien que realmente se metió a mi corazón y no sale de allí. Entonces creo que en esta dinámica la verdad me genera ese impacto con lo que mencionas, ¿sí? Porque normalmente, y ya decías, una nueva teología, cuando uno mira de pronto una teología un tanto más tradicionalista, ¿sí? Diría uno, esto es, el mundo nos está atacando, escondámonos, rechacemos esto que nos hace daño, sí, como esta lógica que incluso nos vuelve un tanto, y lo decías muy fuerte, quizás la expresión, pero sí puede ser una mentalidad un tanto enfermiza donde, oye, yo no puedo querer esto, no me tengo que apartar, o sea, este tipo de cosas, pues sí, la verdad nos genera como, bueno, a mí a nivel personal me genera como esa confrontación y esa invitación de saber con qué contamos y a partir de ahí, cómo vamos a reconocer la seducción, una seducción profunda, me atrevo a decir, que no sea simplemente efímera. Eso es como el comentario que me genera esto y la verdad por eso digo que es muy profundo lo que nos ha transmitido en este momento, Héctor. Gracias, Carlos Andrés. Pues yo no sé si reacciono de una vez a esta idea que Carlos Andrés como que toma. Por lo siguiente, no hay duda, a mi modo de ver, que recordando a Goethe decía, uno no aprende sino de quien ama. Uno de quien no ama no aprende, simplemente escucha cosas y bueno, que diga cosas ahí. Pero uno aprende de quien ama. Los discípulos, ¿por qué aprendieron? Bueno, les costaba trabajo porque vivían distraídos pensando quién va a ser el primero y ta. Pero
ellos aprendieron de él porque comenzaron a amarlo. Primero lo amaron y porque lo amaban aprendían de él. No era porque estaban aprendiendo cosas, no era un maestro de tantos que llegaban allí a Israel, a Jerusalén, sobre todo de Roma, de Atenas, de todos estos, incluso de Egipto, por supuesto, grandes maestros que llegaban a enseñar muchas cosas. Pero él les decía, es que la cuestión no es para que ustedes simplemente me escuchen, eso no tiene sentido porque pues estamos escuchando muchos maestros que llegan de todas partes del mundo conocido en ese instante a Jerusalén. Pero aquí es otro tema. Entonces vean cómo lo rescata Carlos Andrés. Este hombre que se va volviendo Dios, es decir, este hombre que va ciertamente apareciendo como Dios, que se va metiendo en el corazón y que se va metiendo, yo dije, en las entrañas, es lo que uno vive hoy, y que si no fuese así, no tendría sentido, porque toda esta cuestión teológica, antropológica, de la resurrección, de Pentecostés, de la ascensión, todo esto no tendría sentido si no hay en el fondo un enamoramiento. Y el enamoramiento es una seducción. Y pues esa es la cosa. Y uno no, como que no puede como descifrar o describir exactamente qué es enamorarse. Pues es algo que uno siente allá adentro y que está por allá como que le da vueltas, y uno no puede decir, es que enamorarse es, como si fuera un tema filosófico. Gracias por tu apreciación. Y solamente, perdón, diría algo que me parece como digno también de recuperar. Y es que vean ustedes cómo a lo largo de las religiones, de la historia de las religiones, ahora en este momento, Jonathan hablaba que yo estudié historia de las religiones. Bueno, eso no tiene importancia ya, en este instante. Es esto, miren, las religiones en general, no la religión católica, pero las religiones en general han sido muy opuestas, o fueron, no sé ahora, yo creo que estamos teniendo un cambio un poco importante. Fueron atacaban, no aceptaban el tema de la belleza. Por ejemplo, yo recuerdo ahora aquí a San Antonio de Padua. San Antonio de Padua, que se quedó, que es el santo que busca novia y que se me perdieron las llaves. Antonio de Padua tenía unas cosas extraordinarias, por ejemplo, en las homilías que él hizo, que él escribió cuando estaba estudiando en París. Eran unas homilías que no sé si las conozcan, fantásticas. Entre tantas cosas de las homilías de San Antonio de Padua, hay un puntico que él desarrolló que es estamos hablando del siglo XIII, atención, no es de ayer ni de antes. A lo único a lo cual el hombre no puede renunciar es a la belleza. Estamos oyendo un hombre del siglo III. Entonces, lógico, las religiones en general no han acogido la belleza en su verdadero término. Yo me he dedicado hace unos añitos a trabajar la teología de la belleza, porque eso es un tema importantísimo. Pero dentro de esto, Carlos Andrés, creo que hay un punto importantísimo, y es cómo estamos entendiendo o viviendo o no el asunto complejísimo del cuidado. El cuidado. ¿Quién cuida al cuidador? Le decía yo en estos días, hace unas semanas, que estaba dictando unas conferencias un poco lejos de aquí. ¿Quién cuida al cuidador? ¿Quién cuida a los superiores, a los obispos y otros que mandan? ¿Quién los cuida? Si no tienen, porque ellos mismos no se cuidan, tienen que tener a alguien que los cuide, un consejero, un psicólogo, un director espiritual que los cuide, porque el cuidado es un tema que hoy, ustedes lo saben, está importantísimo, y sobre todo en la vida religiosa, en la vida sacerdotal. Esto casualmente y gracias a las anotaciones que hacía Carlos Andrés, recordaba de una charla que diría todo el clero aquí en esta diócesis sobre el tema de cómo los sacerdotes y los religiosos se están quemando porque no hay quien los cuide. No es el cuidado infantil de que hay pobrecito, que no sé qué, que está haciendo pucheros, ¿no? No, es el cuidado, el verdadero cuidado del buen samaritano. ¿Cómo cuidó el buen samaritano? ¿Cómo es la parte
no ética, cómo es la parte ética y cómo es la parte ya activa del samaritano cuidando. Ese cuidado tiene un tema de seducción, volvamos sobre el asunto, un tema de desarrollo de la belleza interior, de la belleza de las virtudes, de la belleza de los dones del Espíritu Santo. Wow. Una Ana María. palabra tú porque estoy que me sale el letrero. Hay una dama entre nosotros, entonces la palabra es para la dama. No, yo estoy acá feliz aprendiendo, tomando apuntes. Encantada con lo que estoy escuchando. La verdad que cuando me hicieron esta invitación me sorprendió mucho porque cuando uno oye seducción, de inmediato va como a un tema de intimidad. Inclusive cuando me toca ponerme a estudiar al respecto, lo primero que a lo que lo lleva a uno esa palabra es a pensar en el mundo como erótico, de la pareja, ¿sí? Y empieza uno a decir, ¿y eso qué tiene que ver para tener un diálogo con unos frailes? O sea, no entendía mucho, la verdad. Y la verdad, un poco como dice Fray Héctor, pues uno piensa que esto como que no es de Dios y lo sataniza y piensa que es algo de lo que pues uno no tendría por qué hablar. Y se empieza uno a redescubrir en el camino de Dios lo trascendente y lo bello que es esto de seducir. Y como hago yo con muchas cosas, me voy a mi fuente principal, que son las Sagradas Escrituras, y me encuentro con Jeremías que dice, me has seducido, Señor, y me he dejado seducir. Y me siento plenamente identificada y un poco con lo que estábamos hablando, de cómo uno vive esa primera etapa de enamoramiento y quiere empezar a conocer y a saber más, y yo personalmente puedo dar fe de que me encuentro completamente seducida por Jesucristo y todo lo que gire en torno a Él pues me enamora y me atrae y me hace feliz. Y entonces descubre uno que esa seducción la saca de ese mundo alejado, satanizado, y lo entra a la realidad de cualquier ser humano. Descubrí también que definitivamente esa seducción, sin importar el ámbito en el que se desenvuelva, pues requiere un esfuerzo, ¿no? Un trabajo, que es el problema también un poco del mundo moderno, y es que todo se quiere ya, todo se quiere con un clic, todo es un like, un me gusta, todo es la inmediatez y la rapidez del asunto. Y entonces dejamos de lado ese trabajo permanente que debemos tener, tanto en los grupos pastorales, como incluso en la relación de pareja, o con los amigos, o si fuéramos unos líderes responsables de tomarnos el tiempo, de preparar, de cómo encantar y seducir a mi público, digámoslo así, o a mi pareja, o a quien convivo. Y dentro de las cosas que leía, yo encontré algo que me encantó y era para poder contemplar con lentitud, porque todo lo hacemos tan rápido que le perdemos el encanto y no admiramos y no tenemos el tiempo de valorar esos pequeños detalles. Pero si volvemos a eso básico de contemplar con lentitud, podemos ver esa belleza que para mí es la más importante, que es la del alma. Cuando el corazón y el alma están bellos, eso se irradia, los ojos brillan, la cara se ilumina. Entonces se necesita menos maquillaje, menos peinado, menos botox y menos cosas. Y definitivamente creo que hay que empezar a seducir, pero desde la pausa, desde la tranquilidad, desde la paciencia, que es algo que me falta, pero definitivamente para poder apreciar esa belleza de la que habla Fray Héctor, y poderla contemplar, definitivamente. Pues muchas gracias a Ana María por tus aportes también, me encanta. Me he convencido desde que me acuerdo cuando el Papa, hoy San Juan Pablo II, decía, con el Papa Benedicto, decía, indiscutiblemente cuando la espiritualidad y la teología pasan por el corazón de la mujer,
innecesariamente cambian las cosas. Cuando pasa la espiritualidad desde el corazón de la mujer, nosotros los hombres como somos, esta iglesia tan machista, tan clerical, este cáncer pues del clericalismo que nos tiene enfermos y que está permeando toda la vida clerical y religiosa, cuando tú nos hablas de todo, como el descubrimiento de que en realidad la belleza no es, o la seducción no es un problema de intimidad solamente, un problema de sexo o de erotismo o de más todavía, de cuestiones de pornografía. Es un tema profundamente evangélico, profundamente teológico, diría yo, y claro, es un tema que nos lleva a hacer una reflexión que necesitamos sin duda alguna acercarla, y yo la acercaría de esta manera también con lo tuyo, Ana María, ya que pasó por tu corazón esta expresión. Y hay muchas formas de seducciones, por supuesto, están las seducciones, lo que llaman los expertos, Lipovetsky, este otro autor Green, el mismo Foucault. Hay muchos autores que han trabajado el tema de la seducción, pero yo digo, lógico, están las seducciones como superlativas, ¿cierto? Esas seducciones del mundo de la moda, del mundo del espectáculo, del mundo de las canciones, de las películas, del Netflix, todo eso. Están las seducciones también, digamos, controladas, que son las que se llevan en silencio, como dice también el texto del Antiguo Testamento, ahora que tú citabas a Jeremías. El viento, Dios llega como una brisa, no llega como un tsunami, una tormenta. Él llega hablando suavemente. Esa suavidad, ese susurro con que habla Dios, con que nos habla, es un susurro seductor, ¿cierto? Porque Él no nos grita, Él nos susurra así como diciendo los pasitos, las cosas. Eso es seductor. No es sino volver sobre el texto y el gran libro del Cantar de los Cantares. No habla de Dios, habla del amor, pero donde se seduce, susurra al oído de la amada el verdadero sentido de eso. Y entonces vuelvo a Ana María sobre estos temas, este tema que me parece, bueno, eso, ustedes a mí no me van a volver a invitar. ¿Qué me van a invitar a esto si yo no estoy dando como ningún aporte realmente nuevo? Es esta bellísima parábola del samaritano. Jesús no se la inventa porque le dio por decir que era ahí, que bajaba de Jerusalén a Jericó y se encontró. Es toda una propuesta de la seducción de Jesús, es una propuesta que nace del corazón de Él para conquistar, yo diría casi que emocionar a ese hombre que estaba herido, pero también al hombre que pasa. Y fíjense cómo ese sacerdote y ese levita no tenían nada que hacer por allá. Ellos vivían metidos en el templo, como muchos frailes y curas y monjas, encerrados en los templos y no están, ese sacerdote no tenía nada que hacer por ese desierto. Eso es una cosa por allá, toda seca, Entonces pasa el samaritano y se encuentra este hombre que lo han asaltado. Pero no me quedo ahí, sino para ver la riqueza de esa figura. Es una figura totalmente humana porque es una figura de belleza. Cómo el corazón del samaritano atiende, primero mira, observa, se acerca, cuida, etcétera. Todo eso es un producto de una seducción bien entendida. Ahora, no hay duda, interpretando alguna cosa de las que tomé apunte aquí de Ana María, no hay duda que poder... ¿Perdón? ¡Qué honor que tome apuntes! Sí, aquí estoy, mira, pero tengo mi hojita, mira, mi hojita. Es que yo tomo apuntes en mi hojita y yo no tengo ya, yo nunca he tenido agendas electrónicas, sino agendas, mira, mis agendas escritas. Entonces, eso es Héctor Eduardo. Eso es Héctor Eduardo. Me vino al espíritu escuchando que es, claro, hoy, según los expertos, estamos viviendo lo que ellos llaman o llamaríamos, pues yo me estoy como metiendo entre esos,
los que llamaríamos como la tiranía de la seducción. Pero atención, ¿por qué tiranía de la seducción? Tiranía de la seducción en la medida en que se equipara, digamos, como al hechizo, esa palabra me encanta, como al hechizo de la moda. Allí se vuelve una tiranía la seducción, porque nosotros con los vestidos, miren pues, yo diría, con la manera de hoy la sociedad en general, con los vestidos, con el baile, con la música, con las cremas y cosas que uno se echa, y que la piel está seca o reseca, todo eso. Eso es un hechizo. El hechizo, por ejemplo, recuerden el hechizo, a ver que no se me vaya la palabra, el hechizo de las marcas, ¿no? Ese hechizo de las marcas que hoy uno los ve tan complicado en los adolescentes, en donde no todo tiene que ser con marcas, porque si no, y se sienten como desnudos. Pero ¿cómo así? Pero yo no tengo los tenis, yo no sé qué, y las camisetas sí sé cuándo, y la cachucha sí sé qué, y todo es el hechizo, pero es también como una especie de tiranía de las marcas, una tiranía de la moda, una tiranía de la mal comprensión de la seducción. Entonces, cuando tú decías que indiscutiblemente hay una lectura teológica de la acción de Jesús, es decir, la propuesta de Jesús es una propuesta de, oiga, ¿usted se quiere enamorar de mí o no? Es eso, no es, oiga, yo vengo aquí a enseñarle y para que usted lea este último libro que escribí. Nada, lo único que escribió fue un poquito en la arena, y a los 3 segundos ya no había nada porque alguien pasó y borró lo que escribió. Nunca escribió ni un libro, ni una piedra, ni nada. ¿Qué escribió? El corazón. Le dijo a los discípulos, vea, esto es para que yo vengo a proponerles una nueva forma de amar. Entonces, me encanta, Ana María, cómo has venido viviendo también esta interpretación tuya, no ahora por lo mío, sino por tu propia búsqueda. Muchas gracias. Muy bien. Héctor, hablando un poco de los liderazgos, hemos hablado aquí del liderazgo de Jesús como esa figura seductora, como esa figura claramente cautivadora, encantadora, pero desde esta seducción profunda. Quisiera, Héctor, que nos hablaras un poco en este marco de los liderazgos actuales, a tu juicio, y desde este panorama tan amplio que ya nos has abierto sobre esta cultura de la belleza, de las emociones, de la estética, de la felicidad, como estas búsquedas tan legítimas de la antropología hoy, cómo nuestros líderes hoy tendrían que seducir. ¿Qué tendría que tener en cuenta un líder para aprender a seducir? ¿Qué necesitamos los liderazgos para seducir? Bueno, esto es muy interesante porque, a ver, permítame, yo soy como los profesores de las escuelas, ¿no? Entonces, aquí primero un marco, entonces aquí todo. Permítame que sea como si fuera un maestro de escuela. A ver, a la pregunta y a las intervenciones tanto de Ana María como de Carlos Andrés. Yo creo que esto está compuesto, a la pregunta tuya también, esto está compuesto de una cantidad de elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Mire, los gestos. Voy a comenzar por ahí. Los gestos de toda clase, las miradas, la mirada. ¿Qué más les dijera yo como dentro de esto? Como la sonrisa. Uno a veces no entiende cómo, a ver, voy a hablar de un franciscano, por ejemplo. ¿Cómo un franciscano puede vivir sin sonreír? Hay franciscanos y franciscanas que nunca sonríen, andan tapados con tapabocas y con máscaras y nunca sonríen. Uno dice, la sonrisa es un gesto de liderazgo. La mirada es un texto, porque hay miradas que lo juzgan a uno. Hay miradas como de sorpresa y hay miradas que matan, como dice la canción. ¡Ah! Esa mirada. Y uno reclama, ¿cierto, Ana María? ¿Y por qué me miraste hoy así, pero si ayer no me miraste así? ¿Y por qué hoy me miraste de esta manera?
pero hoy no me miraste. Entonces yo digo, los gestos, la manera de mover las manos, el cuerpo, la mirada, lógicamente lo que acabo de decirles de la sonrisa, pero no solamente viene eso, a la pregunta ya profundizándola más, y es todos los ritos, llámense ritos religiosos, llámense ritos sociales, llámense ritos políticos. Todo eso tiene toda una escuela de capacitación para que los líderes, los políticos, los religiosos, los empresarios y todo, tengan maneras de actuar, ¿cierto? Ustedes lo saben, hay escuelas de actuación, entonces el que está en la televisión no llega ya como que pues vamos a ver de cualquier manera, sabe manejar la mirada, los gestos de las manos, el cuerpo, y aquí hay que profundizar, ya viene lo otro que les decía, de cómo, por ejemplo, los políticos actuales, los líderes políticos actuales, ya vengo a tu pregunta concreta también, Jonathan, tienen toda una escuela de seducción. Los políticos que estamos viendo, no solamente en América Latina, que son, pues, lógico, todos seducen y pretenden seducir con maneras de vestirse, con maneras de llevar una gorra o no llevar gorra, con maneras de congregar a la gente, con las formas de los religiosos, los sacerdotes, los obispos, claro, todos también tienen sus ritos para cautivar, pues claro, para cautivar y para atraer a una institución. ¿El problema cuál es? Y me quedo con los líderes religiosos. El problema de los líderes religiosos, no todos, es que no están indicando como Juan el Bautista que él es él, no soy yo. Entonces nosotros nos estamos indicando a nosotros mismos, nuestra propia imagen. Mírenme a mí, entonces el obispo, el superior, llámese como sea, el párroco y todo, entonces mire, entonces recuerdo como una vez un padre joven se equivocó celebrando la misa y entonces en lugar de decir el Señor esté con ustedes, dijo el Señor esté con ustedes. Se señaló a él así, ¿no? Entonces, lógico, se le olvidó que la forma de liderar tiene muchos compromisos positivos y negativos. Entonces, el liderazgo actual tiene, a mi modo de ver también, una cantidad de elementos que los han sabido explotar en la industria de la seducción, en la industrialización, en el marketing de la seducción, porque miren, tomemos un caso, no voy a decir el nombre, pero sí el país, Nicaragua. Nicaragua está viviendo un tema gravísimo, pero interesantísimo, porque tanto él como ella manejan de una manera absolutamente genial ritos, combinación de ritos religiosos con ritos políticos, y entonces van de una manera u otra cautivando, seduciendo, emocionando, al punto de hacer emocionar. Y lógicamente que en nuestros países, aquí en Sudamérica, estoy hablando de Centroamérica, aquí tenemos la foto más bien cerquita, sobre todo ustedes que están en Bogotá, por ahí cerquita del centro. Yo estoy en Armenia, entonces no estoy tan cerquita de ese palacio que quieren destruir. Entonces vean que de pronto mi respuesta ha tocado muchas cosas, pero es un líder siempre está buscando, lógicamente, emocionar. Un líder siempre está buscando seducir. Un líder está buscando cómo cautiva, ¿cierto? Entonces, vean cómo de una manera, se me ha olvidado algo, que perdonen, el tema de la educación, de los educadores, los maestros, las maestras, los docentes en la universidad, etcétera. También hay todo un camino de seducción, pero una interesantísima seducción, Ana María, y es cómo a partir de la formación de la inteligencia del corazón, más que de la formación que la inteligencia de la razón, cautivo, enseño, porque lo que queda en el corazón es lo que uno vive, es lo que le enseñaron de pequeño, por ejemplo, o lo que le llega al corazón a uno de grande, ahora de adulto,
o de adulto mayor como yo, pues que ya ustedes son los muchachos aquí de este programa, yo aquí soy el viejito de la historia. Entonces, oigan, resulta que los maestros, ¿cómo seducen? No seducen para que los estudiantes los quieran más, tal vez sí, pero es para el conocimiento se adquiere desde el corazón, aunque sea lo más complejo, aunque sean las cosas de la física cuántica o de la química, yo no sé qué, o de los problemas aeronáuticos, es desde el corazón. Entonces, termino ahí ese pedacito, de pronto más adelante podemos tener más luces, no sé si respondí, si no, si como que atiné a lo que tú preguntabas. Dímelo con toda sinceridad, que a pesar de todo, aquí estamos con sinceridad hablando. Propuesto, claro que sí, Genial. claro que sí. Genial. Yo al escuchar pues, pensaba en realmente para cautivar debe haber un conocimiento propio de quien está ejerciendo el liderazgo definitivamente, ¿no? Porque uno cautiva con lo que es, ¿sí? Si uno quiere realmente cautivar, tiene que reconocer, como quien dice, sí, lo que es, lo que es esa misma persona. Teniendo en cuenta, yo ahora último he tenido problema con la palabra del otro, sí, estoy teniendo problemas con ese concepto del otro, sé que hay un desarrollo allí incluso de la filosofía y la teología, pero me cautivó más la palabra tú. Digamos que en esta lógica, lo siento, quien plantea esta perspectiva del tú dices porque realmente le pongo un rostro y está más cercano a mi vida. Sí, cuando yo hablo de un tú, hablo de alguien concreto. Entonces, viendo el liderazgo, ¿cierto? Bajo la perspectiva no de un otro allá, no, sino de un tú, pensaba en esto, ¿no? Yo digo, cautivo con lo que soy, teniendo en cuenta ese tú. Sí, y bajo esta perspectiva, entonces, recordaba de alguna manera agregando a estos, digamos que a esta frase, el elemento que ya Héctor nos decía sobre el señalar, ¿sí? Señalar digamos que a esa persona que nos interesa mostrar, esa persona que realmente me cautivó, esa persona que me enamoró. Recordaba un poco a este autor del Principito, que lo mencionaba en algún momento, Antoine Exupéry. Yo la verdad recordaba en una frase él citaba como a San Francisco, no recuerdo en qué libro, pero citaba como a San Francisco y Santa Clara y decía, la experiencia del amor de estos dos personajes tan significativos en la historia consistía en que el amor no era mirarse mutuamente solamente, decía él. No es el amor de quienes se miran mutuamente y ya, sino que son dos que saben, digamos que están mirando a un mismo lado, dice. Sí, Colocan de este los que término. caminan en una misma dirección, es el pensamiento de Esto me Sant'Exupéry. encantó. Yo cuando yo leí esto, para mí fue muy significativo saber realmente esta lógica. Y hace un momento también pensaba, creo que en la sociedad, y se cuenta mucho con esta necesidad de la mirada, porque tanto así, escuchaba, venía en un carro, en un transporte de Uber, pero estos donde vienen varias personas que, pues, no sé, venía allí una señora ya muy mayor ella y contaba que uno de sus nietas dijo, es que una de mis nietas me habló de las series coreanas que ahorita están en boga, ¿no? Yo la verdad no he visto la primera, pero esta señora decía que ella estaba y dijo que al escuchar a su nieta hablando de las series coreanas, me dijo que ella empezó a mirar un capítulo y que se encarretó pues mirando las series coreanas y ella le impactó mucho, decía, cómo están manejando la situación de la mirada, decía, se quedan un rato mirándose y que como que decía, y pasa un largo tiempo, pero que uno se queda ahí como que ¿qué va a pasar, no? Ella lo explicaba pues como, y yo decía, oiga, y esto le está llegando a los jóvenes hoy en día, que realmente pues veo que es esa necesidad también, ¿no? Del mirar también, el sentirse mirado, reconociendo lo que somos. Y creo que esto es lo importante también, o sea, vuelvo otra vez como en esta idea de seguir integrando dentro de esta reflexión los elementos con los que se cuenta a nivel cultural y cómo se puede ir transformando, ¿no? Por eso me llamaba mucho la atención, Héctor, como estas perspectivas, ¿no? La verdad, yo estoy emocionado, seducido, puedo decirlo, porque realmente sí, o sea, sí, la verdad ha sido una lucha y bueno, estos diálogos despiertos a veces le ponemos carne, es decir, nuestras propias experiencias personales y yo tengo que considerar que desde hace un año para acá es donde he podido comprender un poco más esta lógica de los detalles incluso.
porque yo la verdad era muy básico, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, una persona que llegó a los 16, 17 años a una comunidad religiosa, con sus prejuicios religiosos, y cuando va pasando el tiempo, tener que comprender el valor de los detalles y tener que ver incluso que la iglesia incluso los alimenta de alguna manera cuando hablamos de sacramentos, si no, entonces no tendríamos nada, ¿sí? Yo digo, pero yo digo, oiga, es que los detalles en los sacramentos sí, estaba claro, pero yo digo, pero en mi cotidianidad, ¿dónde están esos detalles? Yo cuando tengo un detalle con un hermano, con una persona, esto me generó mucho, como mucho confrontación personal hace un año, hace año y medio más o menos, y cuando te escucho yo la verdad siento que está tocando mi propia vida y digo, oiga, yo estaba perdiendo esos detalles. Yo me estaba perdiendo la oportunidad de sentarme a compartir con alguien, estaba perdiendo esa oportunidad de gustar, escuchar a alguien, ¿no? De mirar a alguien, de sentirme incluso, ¿por qué no decirlo?, mirado por alguien. Entonces, creo que esto es muy valioso, la verdad, en la reflexión, Héctor, y creo que, insisto, esta propuesta de nueva teología, nueva antropología, que está de fondo y de base de lo que se está hablando en este momento, creo que es un gran aporte, Héctor, y por eso es valiosísimo. Gracias, gracias. Pues no sé, ahora hay muchas cosas que van saliendo, ¿no? Que van saliendo Sí, que me dan muchas como ganas de seguir charlando. sí, Y es esto. No es ok. el Dime, único. No, dale, dale, Héctor, dale. no, es que había como dos puntos aquí que quería como recordarles. Desde la inquietud de Carlos Andrés, el tema del tú y el otro, es decir, un tema del lenguaje. Aquí hay un tema del lenguaje y yo creo que nosotros vamos a necesitar detenernos mucho en este problema del lenguaje. ¿Por qué? Porque creo que hay que pasar, ya lo he dicho en otras ocasiones quizás, nosotros indiscutiblemente como católicos, cristianos, religiosos, laicos, comprometidos, lo que sea, tenemos que pasar de un lenguaje de, y de la imposición a un lenguaje de la persuasión. Nosotros somos muy impositivos, todo lo queremos es porque es así. Eso es que siempre ha sido así. ¿Cuál siempre ha sido así? Ningún. En la historia de la iglesia, cuando dicen, no, es que la iglesia, perdón, por favor, ¿cuándo ha sido siempre así? Los sacramentos siempre han sido así. No, no, no. La historia de los sacramentos es bellísima porque en la época de San Agustín había 150 sacramentos. Nosotros terminamos a partir del Concilio de Trento con 7 porque les dio por canalizar al Espíritu en siete tubos, y si el Espíritu Santo solamente sopla por 7 tubos, entonces que nos quedamos con 7 sacramentos, y con 7 dones del Espíritu Santo, y con 7 todo, con el 7 del Antiguo Testamento, y entonces son 7, todo es 7. Entonces vean cómo nosotros tenemos que pasar del lenguaje, como ese lenguaje impositivo, a un lenguaje de persuasión. Yo diría, Héctor, no un te metas lenguaje... con el número, no te metas con mi 7, por favor, que yo nací el 7. Ah, bueno, peor todavía. Entonces, oigan, habría que mirar este tema de los lenguajes, que es bellísimo, y le hizo ahora alusión Carlos Andrés. ¿No será urgente pensar, óigame bien, pensar, profundizar, cómo pasar del lenguaje de la ascesis, y habría que estudiar qué es ascesis, ¿no? La ascesis como sinónimo de esfuerzo, como sinónimo de madurez interior, de privarse de muchas cosas, al lenguaje de la seducción, al lenguaje de la emoción. Mire, recuerdo aquí cuando digo esto, Santo Tomás de Aquino. ¿Cuándo vivió Santo Tomás de Aquino? No fue ayer. Cuando Tomás en su gran suma hablaba del valor que el Evangelio le da a las pasiones y a las emociones. Y después volvimos eso como Satanás. Las pasiones, eso es lo peor, pero si las pasiones nos las dio Dios. Casos que nos las dio el Satanás, las pasiones nos las regaló el Espíritu Santo. Las emociones nos las regaló el Espíritu Santo. Entonces, nosotros hoy tendríamos que entender muy claramente la falta de, perdónenme la cacofonía, de comprensión de una ascesis cristiana, espiritual, teológica,
a una verdadera cultura o un verdadero lenguaje de la seducción, porque miren, cierto, en la tesis tal como nosotros nos enseñaron está el ayuno, la abstinencia, la oración, la meditación, la penitencia y todo con todo respeto, pero, y lógico, para lograr como una perfección interior, el desapego al mundo, a los mundos, todo eso que está como enmarcado en el tema de la ascesis, pero ¿ustedes con qué lenguaje le van a hablar, o nosotros con qué lenguaje le vamos a hablar a las generaciones de hoy, a los muchachos? ¿Con un lenguaje ascético? Nos dicen, vea, qué pena, pero váyase con esa música para otra parte. Yo no entiendo eso. Primero, la palabra es una palabrota griega ahí, ascesis, asejo y toda esa cosa. Hombre, pensaría que las generaciones, no, ellos y nosotros necesitamos entender si el vestido, si la música, si el baile, si la manera de divertirse es ascética. Es decir, eso cautiva y cautiva a los otros, la manera como yo hable, como yo cante, como yo recite, como yo me vista, ¿cierto? No sé si estén de acuerdo. Y podríamos ver que la problemática no es sola. Creo que Jonathan está tapando con el dedo lo que está escribiendo, ¿no? Espero que no se repita que estás borrando con el codo lo que escribe con la mano, porque tienes la mano como encima de la pantalla, no sé, algo ahí, claro. Bueno, entonces, mi tema, mis queridos jóvenes, es que sin duda alguna sí ha llegado el tiempo de cambiar de lenguajes. Nosotros no podemos seguir, un profesor me decía a mí en París, no podemos seguir, ¿cómo era que decía? Cocinando con las mismas ollas y fritando con los mismos sartenes. Ay, que esta es la ollita con que hago el sancocho, la misma hoy, mañana y tal, y este es el sartén o el no sé qué con que hago los huevos y todo. No podemos seguir cocinando con las mismas ollas. Esto hay que mirar. Bueno, hoy hay ollas nuevas, hay ollas que no dejan quemar los alimentos, que no dejan que se peguen, ¿cierto, Ana María? Nosotros todos sabemos que hay eso. Entonces, uno dice, oiga, aquí es urgente repensar esto. Y concluyo este puntico, que yo no sé si ya hay que irse o cómo será la cosa, este puntico con lo siguiente. No lo sé, eso ustedes me dirán si es aceptable o no. La seducción, así como la ascesis, se volvió una forma de vida. ¿No creen ustedes que la seducción, entendida desde una nueva teología, tendría que ser una nueva forma de vida, una nueva forma de evangelizar? ¿No creen ustedes entonces que es urgente repensar la moral como una manera de vivir y no como una manera de pensar? Y de vivir la emoción, de vivir el gusto por las emociones, de vivir el gusto por la belleza, por la música, por todo lo que signifique esto. Entonces, creo que se puede constituir este tema en un verdadero forma de vivir, un estilo de vida. No, los franciscanos decimos, esta es nuestra forma y estilo de vida. Hoy a veces terminamos con unos estilos de vida tristes, sombríos. Ahí todo. Uno dice, estilo de vida. ¿Por qué no un estilo de vida centrado en el Evangelio, en la belleza, en la emoción, en el encuentro, en el detalle que nos decía ahora Carlos Andrés? La vida se compone de detalles, tan lindo que es encontrarnos personas detallistas, ¿cierto? Es como decimos, ¿verdad? Tan detallista. Hay otros que viven como en las nubes, como que nada les parece, todo es como en lo grande, como que eso viven como por allá perdidos en la estratosfera. Y el mundo del detalle es un mundo de la emoción cristiana. Es que la emoción no es anticristiana, la emoción, pues es que miren, si uno se pusiera a centrar aquí Jesús de Nazaret tenía momentos de gran alegría, tenía momentos de disgusto, tenía momentos de expresión, oiga, salgamos a caminar. Cuando él iba, entonces las traducciones ponen, milagro no ponían, salió a trabajar en el lago de Galilea, iba a pasear por el lago de Galilea.
y no les, a nosotros hoy nos da pena. Jesús paseaba. Uy, no, y Jesús iba entonces al lago de Galilea a montar en una lancha para pasar un rato con los discípulos. No, era que siempre estaba pensando únicamente en la doctrina. ¿Cuál doctrina? Estaba pensando era en cómo emocionar a partir, y pasaba caminando y subía de Galilea, subía a Jericó, a Jerusalén, y de Jerusalén bajaba a Jericó. Todo era movimiento. Jesús no estaba quieto, en movimiento. El movimiento es pasión, el movimiento es emoción. Jesús nos enseña de una manera extraordinaria toda la temática de la mirada, del encuentro, del saber escuchar. Bueno, ni para qué hablar de eso, pero termino diciéndoles que en realidad los nuevos areópagos de hoy sí nos exigen un cambio de lenguaje, nos exigen una comprensión de la seducción desde el evangelio, desde la teología y desde la pastoral. Nosotros no, me equivoco seguramente, pero nosotros no sabemos, no nos enseñaron a seducir en una predicación, cuando estamos en un sacramento, cuando estamos en cualquiera de los 7 sacramentos, cuando estamos en una acción pastoral. Nosotros no, es una cosa como así, como nosotros no aprendimos a seducir, ¿no? Porque les dio miedo formarnos en las emociones, porque pensaron, hay un texto, ya no voy a hablar más, Hay un texto precioso de un muy buen teólogo de la vida religiosa que se llama Amedeo Cencini. Es algo fantástico sobre el tema de la sensibilidad, Ana María. Tú como mujer nos entiendes más. El tema de la sensibilidad. Pero a nosotros, estos hombres que nos formaron y nosotros que formamos a otros hombres, sensibilidad, no, lejos la sensibilidad, porque la sensibilidad no es cristiana, la sensibilidad, eso es pagano. Perdimos toda la riqueza de la sensibilidad humana, de descubrir las sensibilidades del corazón de Cristo, del corazón de la Virgen, del corazón de los discípulos, sensibles, cercanos, amistosos. Y resulta que nosotros nos formamos y seguimos formando a los laicos sin sensibilidad, sin emociones. No, la cosa es que la religión es así y ya. Bueno, no hablo más porque ustedes se van a morir de aburrimiento y ya yo creo que hay que acabar. Ya son las 11:20 y yo no sé, ustedes tendrán que hacer sus cosas. Bueno, pues realmente ha sido un momento seductor el que hemos vivido en estos minutos, y estoy convencido que este tipo de discursos son los que tal vez necesitan los liderazgos hoy. Requerimos de una seducción integral, no solo una seducción para hacer parte del hechizo de la industria de la seducción, sino ser parte de una seducción total y que realmente despierte. Esto se llama diálogos despiertos porque en algo de nuestra vida podemos tomar conciencia, y algo de nuestra vida despierta en el momento en que dialogamos. Y por eso, Héctor, gracias inmensas, porque estamos no solamente dialogando, sino despertando mientras dialogamos. Y creo yo que esa es una realidad muy profunda y muy seductora la que nos has dado hoy. No tenemos tiempo para más preguntas, yo sé que nos hablamos, sin embargo... Y yo tengo aquí un mundo de notas que tomé, Ana María, Carlos... Yo también. Nos unimos también. Aquí tengo también mis notas. No, pero es que Jonathan sí tiene una tablet ahí, no sé qué. Sí, Jonathan es más moderno. Ana María, yo con mis papelitos. Bueno, vamos a finalizar este momento, Héctor, de una manera muy sencilla, y es, ¿tú qué le dirías a los jóvenes de hoy? Hay alrededor de unos 38,000 jóvenes que ven este podcast y que sabemos que les gustaría mucho escucharte, y frente a este tema de la seducción, 2, 3 pautas que tú les quieras regalar a nuestros jóvenes hoy de cómo sentirse seducidos por Jesucristo.
cómo estos jóvenes se pueden sentir seducidos por Jesucristo hoy. Y también, claramente nosotros, porque ya sabemos que la juventud no es un tema cronológico, sabemos que la juventud es un estilo de vida y por eso qué rico que termináramos este momento de diálogos contigo, agradecidos, claramente, ya te vamos a agradecer, pero para terminar, ¿qué nos podrías decir hoy a los jóvenes para que nos sintamos seducidos por Jesucristo? Ay, pues yo tendría que despertarme un poquito porque, a ver, ¿qué les diría yo? A ver, a ustedes también como jóvenes y a los muchachos y muchachas que están escuchándome o escuchándonos. Permítame partir de esto. Una de las cosas que a los jóvenes, creo que a todos, a no ser que estén enfermos mentalmente, que a todo joven le cautiva es la velocidad. La velocidad. Vivir a toda. Eso es una cosa fantástica, vivir a toda. Un joven nunca sube unas escaleras así como yo, un escalón o otro, sino que esto sube de a tres, así, punto. Una bicicleta la maneja brincando. Bueno, todo es rápido. Les gustan, por ejemplo, las carreras de automóviles, todos estos grandes del automovilismo, que yo también he estado siguiéndolos en esas grandes competencias que ha habido en estas semanas y todo. ¿Recuerdan ustedes el gran automovilista holandés Verstappen? Bueno, ya ustedes saben. Bueno, el tema es, a los jóvenes les gusta la felicidad, la velocidad. ¿Por qué la velocidad? Porque las cosas son para allá. Cierto, hay un problema con el tema de la velocidad, pero la velocidad cautiva, la velocidad emociona, la velocidad trae nuevas formas de ser. Y ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver la velocidad con esto? Porque miren, yo pienso que un joven hoy no está esperando un Jesús sentado, no está esperando que le presenten un Jesús como un padre viejito sentado con barba, allí esperando a ver qué pasa. No, el joven quiere ver a Dios corriendo. ¿Cómo corriendo? Sí, el verbo correr está en la Biblia porque cuando el papá aquel, ¿se acuerdan del hijo pródigo? Cuando vio a su muchacho que llegaba, ¿qué hizo? Él no salió ahí como que dice, ay, bueno, bienvenido. El verbo que aparece en la Biblia es, ese señor salió corriendo. Entonces, velocidad, correr, todo eso, Dios corre para acercarse a nosotros. Dios no llega en silla de ruedas. Dios no llega con bastón, Dios no llega con... Sí, yo respeto a todos los que, y seguro dentro de poquito me va a tocar andar en bastón, o quién sabe. Pero Dios llega rápido. Dios es el campeón de la velocidad para acercarse, para acercarse al corazón, para acercarse a decirte, aquí estoy, cuenta conmigo. Y si tienes tristeza, mira, aquí estoy para acompañarte, para consolarte, para darte una voz de aliento, para mirarte. Ese es el mensaje que yo diría. ¿Por qué? Y ustedes dirán, uno, velocidad, amor a la velocidad, con que Dios camina y no camina lento, camina rápido para acercarse a nosotros y para decirnos, aquí estoy. No le tengamos miedo a la cercanía de Dios. Dios y Jesucristo no nos quita la libertad, muchachos. Antes la amplía, nos da más libertad. Entre más corramos hacia Jesús, más libres somos. El problema es correr pensando que vamos a correr llenos de tradiciones, llenos de maletas llenas de cosas, y que es que así, que la iglesia ha sido así, que no, corramos, porque corriendo como Él es como llegamos al encuentro con el Evangelio. Wow. Bueno. Ok. Bueno, sin palabras. Creo que todos quedamos sin palabras. Carlos, despídenos. No me pongan eso. Es que quedé. No, yo quiero decir algo chiquitico. Sí, dale. No, yo creo que definitivamente sin palabras, demasiada información para, mejor dicho, no tratar de entenderla, pero creo que definitivamente de la mano de Jesús, en ese enamoramiento, en ese acercamiento, en esa seducción en la que podemos vivir,
le podemos dar sentido y profundidad a lo que hacemos en nuestro día a día, a lo que pensamos, a lo que decimos, y en eso está, en que a través de nosotros, quienes nos rodean, jóvenes, compañeros de trabajo, amigos, familia, vean esa presencia seductora de Jesús a diario. Gracias, gracias Ana María. Que seamos capaces de despertar a esa presencia seductora de Jesús. Gracias. Héctor, agradecido enormemente contigo. Nuestro corazón se va ensanchado de amor y de cercanía a ti y a todo lo que nos has propuesto hoy. Que todos nuestros jóvenes, todos nuestros amigos y seguidores hoy seamos seductores, seductores reales. Que seamos capaces de vencer ese hechizo de la industria y la dictadura de la seducción, pero que en medio de esa tiranía de la seducción seamos capaces de mostrar una seducción auténtica y verdadera. Carlos, ¿qué le decimos a nuestro padre Héctor? Todo lo que lo queremos. No, simplemente, verdad, agradecer, y solo voy a decir unas palabras, no porque una cosa, digamos que el término que voy a emplear niegue al otro, no lo voy a poner en esos términos, pero lo leí en estos días, leí un poquito allí de teología moral y citaba un poco a Santa Teresa de Ávila, este autor, y la verdad me impactó mucho. Decía, cuando uno va a acompañar a alguien, sea espiritualmente, sea una comunidad, decía, usted podría verse tentado, y citaba a Santa Teresa de Ávila, decía, puede verse tentado a creer que necesita que quien dirija sea una persona piadosa. Pero decía él, si encuentras la persona docta, busca la persona docta. Lo empleaba así, porque la persona piadosa, si carece de ser docta, te puede llevar a la perdición. Decía así. Wow, Entonces en este momento sentí una persona docta, ¿sí? Insisto, no niego la piedad, pero en este momento vale la pena la persona docta para que no nos lleve a la perdición. Mil gracias, Héctor. wow. Gracias a ustedes, y de verdad entonces sigamos avanzando con aquel pensamiento de un campesino que decía, cuando se encontró con otro que le dijo, ¿cuánto tiempo me demoro en llegar a tal parte? Y el campesino le dijo, todo depende de con quién camines. Entonces, Wow. sigamos avanzando y sigamos unidos, lógicamente, en este tema que es fundamental, y gracias vivir esta seducción católica y cristiana, evangélica. Como decíamos, pues no nos dejemos tampoco esclavizar de las distintas seducciones de hoy, pero tampoco nos dé miedo, no nos dé miedo la palabra seducción, que es una palabra totalmente evangélica, y la pone Jesús en el corazón de nosotros. Mil gracias, que estén muy bien, y hasta tener la ocasión de encontrarnos algún día presencialmente, bueno, para charlar un rato. Y no tomar solamente agua, porque es que el agua puede hacer daño. Ok, pues bien, hemos llegado a nuestra versión final de este 11º diálogo despierto, hoy con Fray Héctor Eduardo Lugo García. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado, espero que aprendan muchísimo. Recuerden, no solamente escuchen, sino escuchen, compartan, denle me gusta, pero sobre todo, llévenlo al corazón. Chao, chao. Bueno, chao, gracias, adiós. Gracias.